Hola, mi nombre es Valeria y en esta clase vamos a ver las estructuras de datos de conjunto, diccionario y cola de prioridad. Continuando con las colecciones y recordando que una colección representa un grupo de datos a los que denominamos elementos, en Java tenemos la interfaz collection que nos indica cómo funciona una colección. Recordemos que una interfaz es la clase más abstracta posible porque todos sus métodos son abstractos. Además, esta interfaz es de tipo parametrizado o genérico, es decir, que vamos a indicar el tipo, por ejemplo, al momento de crear una variable o en alguna clase que la incremente. La interfaz collection declara los siguientes métodos: add para agregar un elemento que devuelve true si lo pudo hacer, remove para borrar un elemento, contains para ver si un elemento existe en la colección y empty para preguntar si está vacía la colección, iterator que nos devuelve un objeto iterador que sabe recorrer los elementos de la colección y nos sirve para obtener esos elementos, size que nos dice la cantidad de elementos que hay en la colección. Recordemos que iterator recorre los elementos y los va devolviendo. Y es el método que tenemos para poder obtener los elementos de la colección. La primera estructura de datos de esta clase es la de conjunto. Y un conjunto es una colección de datos donde no se aceptan repeticiones. Esa es la característica principal de los conjuntos, el no aceptar repeticiones. Y eso es lo que nos va a servir para cuando necesitamos resolver problemas de ese tipo. Esperamos que todas las implementaciones de esta estructura de datos soporten de un modo eficiente los métodos contains, remove y add. En Java, la interfaz set define qué funcionamiento debe tener un conjunto. ¿Podemos usar una clase linked list o array list para representar conjuntos? No, no podemos porque estas dos clases permiten elementos repetidos y ya dijimos que un conjunto, su característica principal es la de no aceptar elementos repetidos. La interfaz sorted_set que extiende de set asegura que su iterador recorra el conjunto de una manera ordenada. Pero para eso, la clase de los elementos que contenga tiene que soportar un orden total. ¿Qué es un orden total? Es un orden reflexivo, una relación reflexiva, transitiva y antisimétrica. Y además, todos los elementos deben poder compararse entre sí. La clase TreeSep implementa sorted_set y los métodos contains, remove y add los implementa con una complejidad O log de n. La clase hashSet implementa la interfaz set y los métodos remove, add y contain están implementados con una complejidad promedio O de 1. Ahora les quiero mostrar un poco la documentación de Java en línea, porque me parece que es muy útil que ustedes la tengan presente. Por ejemplo, nos sirve mucho para cuando trabajamos con una clase que no conocemos. Acá vemos la documentación de la interfaz set. Esta documentación se compone del nombre de la clase, después nos indica que es un parámetro de tipo, que es el tipo de los elementos guardados. Luego nos indica las superinterfaces de las que hereda esta interfaz y las subinterfaces conocidas que le heredan a ella. Y por último, todas las clases que le implementan, de las cuales ahora estamos interesados en dos, en hashSet y en TreeSet. Abajo vemos la firma del método, que nos indica que es una interfaz pública llamada set que extiende de la interfaz collection. Más abajo tenemos una lista con el resumen de los métodos, donde se muestra el tipo de retorno del método, el nombre del método, los parámetros de entrada, los parámetros de entrada y un breve resumen con una descripción del método. Más abajo ya tenemos una descripción mayor. Por ejemplo, podríamos ir a ver el método add. Por ejemplo,
podemos ver el método add, que nos dice que devuelve algo de tipo booleano, y aquí nos muestra qué proposición es la que usa para verificar si un elemento existe o no dentro de la colección y decidir si puede o no ser agregado. Bueno, ahora pasamos a nuestro ejemplo en Eclipse. Ahora vamos a ver cómo funcionan las clases TreeSet y HashSet. Dijimos que el iterador de la clase TreeSet recorre los elementos del conjunto en una manera ordenada. El orden de los elementos puede estar dado por su orden natural, como por ejemplo los strings, que tienen un orden alfabético, y los enteros, que tienen el orden que ya conocemos. Pero si definimos una nueva clase, tenemos que definir también cómo es el orden de esos elementos. En cambio, el iterador de la clase HashSet no tiene en cuenta ningún orden para recorrer los elementos. En esta clase que llamé conjunto, tenemos dos métodos. Uno que me va a construir y va a trabajar con un TreeSet, y otro que va a hacer lo mismo pero con un HashSet. La idea de este programita es poder investigar un poco cómo funcionan estas dos clases que implementan la interfaz set, que implementan una estructura de datos de conjunto. También tenemos un método printCollection que nos va a recorrer los elementos del conjunto y los va a imprimir en pantalla. Lo que hace es recorrer los elementos del conjunto que toma por parámetro, acá lo podemos ver, se los voy a señalar, toma por parámetro un conjunto, algo de tipo set, un conjunto S, lo recorre con un iterador que, dependiendo qué tipo de conjunto sea el que pasamos, va a ser o sin ningún orden, y los va imprimiendo en pantalla. Después tenemos un método main que hice para poder probar el funcionamiento de estas clases. Por si no conocen, les cuento que el método main es el punto de comienzo de ejecución de un programa Java. Es decir, que es el primer método que se llama cuando ejecutamos un programa. Nuestro método acá nos construye un objeto de tipo conjunto, un objeto de tipo conjunto, o sea, de esta clase, de la clase conjunto, y luego ejecuta los métodos conjunto con TreeSet y conjunto con HashSet. Cada uno de los métodos va a imprimir sus elementos. Ejecutamos y vemos la salida en pantalla y vemos que el método conjunto con TreeSet se imprimió en un orden alfabético. En cambio, el método de conjunto con HashSet no tiene ningún orden. Para usar TreeSet, la clase E, que es la clase de los elementos guardados en la colección, debe tener definido un orden con alguno de los métodos compareTo o compare, y este orden debe ser consistente con el método equals. Para usar la clase HashSet, la clase E de los elementos, debe tener implementado un método hashCode que sea consistente con equals, porque con este método la clase HashSet va a realizar las comparaciones entre los elementos para decidir si un elemento ya existe o no en el conjunto. ¿Y qué significa que sea consistente con equals? Significa que siempre que nuestros elementos siempre que nuestros elementos sean iguales según el comparador que define el orden o que tengan el mismo hashcode, lo van a hacer cuando los comparemos con equals y viceversa. Y cuando implementemos equals en la clase de los elementos, debemos respetar el siguiente contrato. Que indica, este contrato indica cuál es el comportamiento del método, cómo debe ser el comportamiento del método de equals. Y está definido de la siguiente manera. Equals debe ser reflexivo. Es decir, que si tenemos un elemento X que es distinto de null, entonces X equals X tiene que ser true. Tiene que ser simétrico, es decir, que si tenemos dos elementos distintos de nulls y X equals Y, tiene que ser igual a y equals X.
Y también tienen que ser transitivos, es decir, que si tenemos tres elementos distintos de null, x, y, z, y los elementos se da que x igual y es true y y igual z es true, es decir, que son iguales entre ellos, iguales de a pares, entonces x igual z también tiene que ser true. Y también tiene que ser consistente, es decir, que todas las invocaciones que hagamos a x igual sí tienen que dar siempre el mismo resultado. Y por último, si tenemos un elemento x distinto de null, entonces x equals null tiene que dar false. Bueno, ¿y qué tenemos acá? Tenemos tres referencias a objetos, personas y asignación de objetos. En la primera sentencia creamos un objeto y lo asignamos a la variable son. En la segunda creamos otro objeto, persona, que también se llama Pedro. Y en la tercera nos preguntamos con igual si son iguales. ¿Y qué esperaríamos que nos devuelva esta comparación si suponemos que los dos objetos representan a la misma persona, Pedro? Entonces querríamos que nos devuelva true. Sin embargo, cuando ejecutamos esto en Java, en Eclipse, en Java no nos da lo mismo, no nos da lo que esperamos. ¿Por qué? Porque el igual compara los valores de las referencias en el stack. Y como son referencias a objetos, sus valores son direcciones de memoria en el heap, que es donde viven los objetos. Y como son dos objetos distintos, entonces sus direcciones son diferentes y por lo tanto esta comparación devuelve false. Entonces lo que tenemos que hacer es definir una igualdad entre los objetos personas con el método equals. Pero además, para poder almacenar elementos de tipo E, la clase E tiene que tener implementado el método hashCode, también consistente con equals, es decir, si dos elementos tienen el mismo hashcode, entonces son iguales en equals. Esto lo necesitamos si queremos almacenar elementos en la clase hashSet. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos la clase, definimos una clase persona. Y esta persona tiene dos atributos, nombre y DNI, el constructor que los inicializa, getters y setters de los atributos, y construir un método main para hacer pruebas, para investigar cómo funcionan los métodos de equals y igual. ¿Y qué pasa con las asignaciones? Entonces, tenemos en el método main tenemos tres variables referencia a las cuales les asignamos dos objetos persona distintos a cada una, pero que tienen los mismos datos, o sea, los dos personas se llaman Pedro y tienen el mismo DNI. Y luego en la tercera variable hemos asignado el valor que tiene la primera variable. Es decir, que la primera y tercera apuntan al mismo objeto persona y segunda apunta a otro objeto persona, pero ambos objetos tienen los mismos datos o sea, quieren representar a una misma persona que se llama Pedro y tiene este DNI. Veamos ahora. Imprimimos en pantalla para ver qué valores nos está devolviendo las comparaciones estas. En esta primera comparación comparamos primera con igual a segunda y luego vamos a hacer tercera igual a primera. Después vamos a hacer vamos a hacer primera equals segunda y tercera equals primera. Cuando nosotros estamos preguntando si la primera persona es igual a la segunda, en nuestro mundo nosotros quisiéramos que cuando preguntamos si dos personas que tienen el mismo DNI, si dos datos que tienen el mismo DNI son de la misma persona, nos digan que sí. Pero bueno, vamos a ver qué sucede así como está. El método equals nosotros no lo hemos implementado en nuestra clase persona, lo hemos heredado y entonces vamos a ver si funciona para lo que nosotros necesitamos. Bueno, la
primera comparación nos dice que primera igual a segunda es false, y es lo que esperamos que pase porque está comparando dos direcciones de memoria de dos objetos distintos, así que está bien que dé false. La segunda comparación, tercera igual a primera, nos da true, y está bien porque también son el mismo objeto, son las mismas direcciones de memoria. Después, cuando hacemos primera igual segunda, ahí nosotros necesitaríamos que este equals entre objetos nos diga sí, es la misma persona, pero sin embargo nos está diciendo false. Y cuando hacemos tercera equals primera nos dice true. ¿Por qué? Porque equals, si se trata del mismo objeto, devuelve true, con la implementación que trae heredada. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es redefinir el método equals. Yo lo tengo escrito aquí abajo y lo voy a incluir en mi clase y vamos a ver qué es lo que hace. Nosotros definimos el método equals para decir cuando nosotros queremos que dos objetos personas sean iguales. ¿Y cuando para nosotros dos personas sean iguales? Cuando tienen el mismo nombre y el mismo DNI. Por lo menos el mismo DNI. ¿Por qué? Porque el mismo nombre podría uno equivocarse, escribirlo mal. Entonces eso puede no ser tan exacto. En cambio, si requerimos el mismo DNI, ahí estamos seguros que nos referimos a la misma persona. Y entonces vamos a implementar el método equals de esa manera. Entonces, primer caso que vamos a testear es si se trata del mismo objeto. Si yo, this, comparado con el otro objeto que estoy recibiendo, si somos el mismo objeto, retornamos true, porque son la misma persona. Si no son el mismo objeto, preguntamos si el otro objeto, si el que estamos recibiendo por parámetros es una instancia de tipo persona, porque si no es una instancia de persona, ya está, no es. Ya lo podemos descartar. Y si pasa este if, si es una instancia de tipo persona, entonces lo casteamos y preguntamos si los dos DNI son iguales. Si nos dice que sí, entonces retornamos el true, porque retornamos, mejor dicho, lo mismo que retorna equals de dos números iguales. Luego, ahora entonces ejecutamos a ver si con el equals redefinido nos da lo que nosotros queremos que dé. Y ahora vemos que sí, las dos primeras comparaciones están bien y las dos segundas nos dicen que se trata de la misma persona, aunque sean distintos objetos. O sea que si yo supongamos que tengo un conjunto mis clientes y pasado un tiempo vuelve a aparecer un cliente y yo no me acuerdo que ya lo tenía y lo intento ingresar, entonces mi sistema me va a decir este cliente ya existe y no me va a dejar agregarlo. Continuando con nuestro ejemplo de la clase persona, vamos a intentar guardar nuestros objetos persona en un hash set. ¿Qué pasa si no definimos el método hashCode? Supongamos que queremos guardar nuestros clientes en un hash set y que intentamos agregar dos veces el mismo cliente. Aquí tenemos las variables de primera, segunda y tercera de tipo persona y los dos objetos persona llamados Pedro con el mismo DNI, que son dos instancias pero que representan a la misma persona. Bueno, ahora creamos nuestro conjunto de tipo hashSet y vamos a ver qué es lo que sucede. El método hashCode está implementado en la clase Object, al igual que equals, por lo tanto lo heredamos junto con alguna implementación, pero que no sabemos qué es lo que nos va a servir. No sabemos si nos va a servir o no para lo que necesitamos. Es decir, que nos devuelve, lo que nosotros necesitamos es que nos devuelva el mismo valor de hash de hashCode para las dos personas. Entonces, en estas dos líneas calculamos e imprimimos el hashCode de las personas, primera y segunda. Y después intentamos agregar las dos personas
y vamos a ver que lo que nosotros esperamos es que la segunda persona, nosotros quisiéramos que la segunda persona, el sistema no la agregue, que nos diga que el cliente ya existe en nuestra lista, en este conjunto de clientes. Vemos qué pasa. Bueno, ahí vemos que, primero que todo, los hash code de los objetos que están referenciados por las variables primera y segunda son distintos. Y por lo tanto, cuando quiere insertarlos en el conjunto, nos devuelve true, las dos inserciones devuelven true. ¿Por qué? Porque lo que hace la clase hashSet es revisar si el hashcode ya existe para agregar un nuevo objeto a la clase. Como son distintos, lo agrega. El problema es que el hashcode que tenemos no nos sirve para lo que nosotros necesitamos, no es consistente con lo que nosotros definimos en el método equals para decir si dos personas son iguales. Entonces tenemos que redefinir este método y bueno, yo lo tengo aquí escrito más abajo, lo tenemos que redefinir. Yo lo tengo acá escrito más abajo, lo voy a copiar y lo voy a pegar para no tener que tipearlo y equivocarme. Denme un segundo, lo pegamos acá. Y el método escrito, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es devolver el hash del DNI y de esta manera nos queda consistente con lo que hemos definido para equals. El hash para un mismo número siempre nos devolver el mismo número de hash. Y entonces, lo que nosotros dijimos, que dos personas que tengan el mismo DNI son las mismas personas. Y de esta manera nos queda consistente. Si ahora volvemos a ejecutar, ¿qué es lo que pasa? Vemos que el hashcode es el mismo y que por lo tanto insertó la primera vez, pero la segunda vez no le permite insertar. Entonces, ahora sí nos queda bien como nosotros lo necesitábamos.